Taro, el asesino de las sombras / Taro. Bienvenidos a otro episodio de Crímenes Reales y Misterios sin resolver. Hoy vamos a explorar un caso que te dejará sin dormir, un caso que ha intrigado a la policía y a los investigadores durante décadas. Estamos hablando de El asesino de las sombras, un caso que ha sido descrito como uno de los más perturbadores y misteriosos de la historia reciente. En este caso, vamos a sumergirnos en el mundo de la psicología oscura y la mente de un asesino en serie que ha sido capaz de evadir a la justicia durante tanto tiempo. El asesino de las sombras es un caso que ha sido investigado por la policía de varios países y que ha generado una gran cantidad de especulaciones y teorías. Pero antes de sumergirnos en el caso, debemos entender el contexto en el que se produjeron los hechos. El asesino de las sombras comenzó a actuar en la década de 1990 en una ciudad grande y populosa de Europa. En ese momento, la ciudad estaba experimentando un periodo de gran crecimiento y cambio, con una gran cantidad de personas moviéndose hacia la ciudad en busca de trabajo y oportunidades. En este contexto, el asesino de las sombras comenzó a actuar, atacando a sus víctimas de manera aleatoria y sin dejar ninguna pista detrás. Las víctimas eran todas mujeres jóvenes que habían sido secuestradas y asesinadas de manera brutal. La policía estaba desconcertada, ya que no había ninguna conexión aparente entre las víctimas, y no había ninguna pista que llevara a un sospechoso. El día de los hechos fue un día como cualquier otro en la ciudad. La gente se despertó temprano, se dirigió al trabajo o a la escuela, y la ciudad comenzó a cobrar vida. Pero en algún lugar de la ciudad, el asesino de las sombras estaba preparando su próximo ataque. La primera víctima fue encontrada en un parque abandonado en la parte exterior de la ciudad. La policía fue llamada, y pronto se dio cuenta de que se trataba de un asesinato. La víctima había sido secuestrada y asesinada de manera brutal, y no había ninguna pista que llevara a un sospechoso. A medida que pasaban los días, más víctimas fueron encontradas, todas ellas con el mismo modus operandi. La policía estaba desconcertada, y la ciudad estaba en pánico. La gente estaba asustada, y no sabía qué hacer para protegerse. La investigación y las pistas extrañas comenzaron a surgir. La policía encontró una serie de símbolos y mensajes en las escenas del crimen que parecían ser una especie de firma del asesino. Pero a medida que la investigación avanzaba, la policía se dio cuenta de que los símbolos y mensajes no eran lo único que era extraño en el caso. Las víctimas todas tenían algo en común, algo que no parecía tener sentido al principio. Todas ellas habían estado en el mismo lugar, en el mismo momento, justo antes de ser secuestradas. La teoría principal era que el asesino había estado en ese lugar y había seleccionado a sus víctimas de manera aleatoria. Pero la policía no podía entender por qué el asesino había elegido a esas víctimas en particular. A medida que la investigación continuaba, la policía comenzó a recibir llamadas anónimas de alguien que afirmaba ser el asesino. El hombre al otro lado de la línea decía que había estado en el lugar de los hechos y que había visto algo que la policía no había visto. La policía estaba escéptica al principio, pero pronto se dio cuenta de que el hombre al otro lado de la línea parecía saber cosas que solo el asesino podría saber. La policía comenzó a investigar al hombre, y pronto se dio cuenta de que era un sospechoso muy plausible. Pero justo cuando la policía pensaba que había encontrado al asesino, el caso tomó un giro inesperado. El hombre al otro lado de la línea desapareció, y la policía se quedó con más preguntas que respuestas. Hoy en día, el caso del asesino de las sombras sigue sin resolverse. La policía sigue investigando, y la ciudad sigue esperando justicia. Pero una cosa es segura, el caso del asesino de las sombras es uno de los más perturbadores y misteriosos de la historia reciente. Así que si quieres seguir explorando los misterios más oscuros y perturbadores, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. En nuestro próximo episodio, vamos a explorar otro caso que te dejará sin dormir. Pero antes de irte, queremos saber, ¿qué crees que pasó en el caso del asesino de las sombras? ¿Crees que la policía encontrará al asesino algún día? Déjanos tu comentario abajo.
Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido y actualizaciones. Hasta la próxima, gracias por ver.